buenos días, tengan todos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana del Señor. El Señor nos ha permitido estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes, gracias al Señor, ¿verdad? Que nos ha cuidado y nos ha permitido otro día más. Le damos gracias al Señor por eso. Y en esta mañana quisiera recordarle a los hermanos que el miércoles continuamos con tenemos estudio bíblico. Empezamos con un tema nuevo, estudio bíblico el miércoles, el jueves continuamos estudio bíblico y el próximo domingo, Dios mediante, pues estamos en el templo. Estaríamos entonces, sería presencial. Estamos teniendo un domingo sí, un domingo no, el próximo domingo sí que vamos a estaremos en el templo. Si usted desea venir, y quiere estar con nosotros, por favor déjenos saber para entonces nosotros poder incluirlo. Ya tenemos unos hermanos que vienen y ya tenemos el espacio, pero si usted desea venir, déjenos saber para entonces tener el espacio y poder cumplirla con todo lo que el gobierno nos está exigiendo y tener las personas, ¿verdad? Bien acomodadas con el espacio entre el distanciamiento razonable entre personas. Bueno, le damos gracias al Señor que nos permite otro día más, el Señor que ha sido bueno con nosotros. Y quisiera entonces en esta mañana que me acompañen a Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 12. Vamos a leer ese verso bíblico. Y de ahí vamos a comenzar a traer el mensaje de esta mañana, Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 12. Así que la palabra del Señor lee como dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vamos a ver. Padre querido, Padre bueno, Padre amado, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Pero aún así, Señor, te pedimos que en todo aquello que te hayamos ofendido, Señor, sea en pensamiento, en palabra, en conducta, Señor, que tú nos perdones, Señor. Lávanos y límpianos con la sangre preciosa de Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio perfecto de Jesús. Gracias por el amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, que aún siendo imperfectos, Señor, tu amor para con nosotros, para corregirnos, para amarnos, para guiarnos, Señor, siempre está ahí. Gracias por tu palabra, Señor, y te ruego, Señor, en esta mañana que este mensaje sea de edificación, de bendición para todos aquellos que lo escuchen en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén y amén. Es extraordinario, ¿verdad? Este pasaje bíblico, aunque todo el capítulo está tremendo, ¿verdad? Debemos leerlo, ¿verdad? Nos dice que Él nos ha dado grandísimas promesas y dice que nosotros a nuestra fe añadir, y nos dice varias cosas que debemos añadir. Y luego Pedro le sigue diciendo, ¿verdad? Yo te tengo que recordar estas cosas. Y ahora en el versículo 12 dice que no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Una de las cosas que yo creo que siempre debemos hacer es la repetición para recordar cosas que debemos tener siempre presente en nuestra vida. De hecho, ahí siempre cuando nosotros nos reunimos en familia y hay una reunión familiar, por lo general lo que hacemos es que comenzamos a recordar cosas, ¿verdad?, de la familia y recordamos cosas. Lo mismo pasa con amistades donde me crié y nos vemos, podemos estar un tiempo sin vernos y cuando volvemos nos sentamos y nos vemos. Por lo general comenzamos a recordar cosas que han pasado ya 30, 40 años atrás. Así que podemos divertirnos, ¿verdad? Y podemos recordar de nuestra niñez, parte de nuestra juventud también. Y podemos conversar y traer estas cositas, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros vemos aquí la escritura, el apóstol Pedro le está diciendo: mira, yo sé que usted la sabe, pero se la voy a recordar. Y así nosotros cuando venimos y repasamos, vemos, ¿verdad? Y nos mantenemos claros estos eventos, ¿verdad? Así pasa con nuestra familia y con nuestras amistades, ¿verdad? Pasan los años y nos sentamos y volvemos y recordamos: sí, mira, esto fue así, sí. Y volvemos y recordamos cosas.
Y aquí Pedro en la parte espiritual también nos está diciendo que siempre estas cosas te las voy a recordar, aunque tú lo sepas, te las voy a estar recordando. Y yo quisiera, hermano, en esta mañana hablar de recordando 4 cosas nuestras, ¿verdad? O no dejaré de recordarles estas cosas. Así que son 4 cositas, hermano, que quiero que veamos en esta mañana. Hay muchas cosas más, pero quisiera condensarlo, ¿verdad? Solamente a estas cuatro cositas que quiero que veamos. Y quiero que en primer lugar veamos esto. Hablamos de 4 cosas nuestras, 4 cosas que no dejaré de recordaros y que la Biblia nos mantiene, ¿verdad?, recordando. En primer lugar, nuestro tema, hermano. En primer lugar, una de nuestras cosas, en primer lugar, es nuestro tema, el Evangelio de Cristo. ¿Sabe, hermanos queridos? Nosotros cuando venimos a Cristo y viene a nuestra vida, ¿verdad?, dice, no te olvides, ¿verdad?, de la purificación de nuestros antiguos pecados. Y le recuerda, ¿verdad?, no te olvides, ¿verdad?, que hemos sido rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo. Así que nuestro tema debe ser el Evangelio de Cristo. Hermano, esto yo le he tocado a la saciedad, pero no me canso de hacerlo. No dejaré de recordarle que el tema del cristiano es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que Cristo murió por nuestros pecados. Y lo hemos visto un sinnúmero de veces, pero voy nuevamente a recordarle, 1 Corintios 15. Le voy a seguir recordando esto, ¿verdad? Así que nuestro tema, si usted es creyente, nuestro tema siempre debe ser el Evangelio de Cristo. Dice 1 Corintios 15, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Mira el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este es el Evangelio, hermano. El Evangelio no es otra cosa que nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros pecadores. Nosotros estando en delitos y pecados, dice que no me avergüenzo del Evangelio, como dice Romanos 1:16 que hablábamos la semana pasada. No es algo que el creyente, es un tema que debe estar en la boca del creyente. De hecho, cuando siempre recuerdo cuando jugaba béisbol, cuando estaba en las pequeñas ligas, estaba en senior y jugaba clase A y jugábamos, ¿verdad?, béisbol. Y me acuerdo con los muchachos cuando estábamos en la escuela, cuando llegábamos a la escuela, lo que hablábamos era el tema de nosotros era el béisbol, y jugamos y ganamos o dividimos y hablábamos, batía de 3-1, de 3-2, lo que sea, 4-3. Y hablábamos de eso, nuestro tema era el béisbol, ese era el tema, porque estamos sumergidos, ¿verdad?, envueltos en el tema, en lo que nos gustaba. Y así ocurre cuando estamos en el Evangelio de Jesucristo, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando hemos entendido el Evangelio, cuando hemos entendido la verdad del Evangelio, la gracia de Jesucristo. Nuestro tema es el Evangelio de Cristo. Tenemos que hablar de un Cristo que vino, un Cristo vivo que vino a la tierra, Dios encarnado, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el tema de un creyente. Ese estaba perdido y Cristo me rescató, me salvó. Qué bueno cuando podemos decir que estoy para compartir el Evangelio. Mi tema es el Evangelio. En 2 de Corintios vemos vemos el apóstol Pablo, que su tema era el Evangelio, siempre estaba presto para predicar. 2 de Corintios capítulo 12, el verso 12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. Así que está hablando, ¿verdad?, de que él está siempre presto, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. Y decía, cuando llegaba a tal sinagoga, dice, y comenzó a predicar el Evangelio. Y cuando llegaba al otro sitio, ahí predicando el Evangelio. Y este es nuestro tema. Debe siempre salir de nuestra vida, en nuestras conversaciones, el Evangelio de la palabra del Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo. El creyente, nuestro tema debe ser el Evangelio de Cristo. Tengo que estar predicando, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Somos todos colaboradores en el Evangelio. Mire, como dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe.
Oh, hermanos queridos, nosotros debemos ser colaboradores en el Evangelio de Cristo. Eso es lo que debe ocurrir en la vida del cristiano, en la vida del creyente. ¿Saben? Nuestra isla fuera diferente si nosotros nos dedicáramos a que nuestro tema debiera ser el Evangelio de Jesucristo. Ese es su tema, ese es el tema suyo. Habla de Cristo frecuentemente, habla de lo que Jesucristo ha hecho en su vida, ha compartido el Evangelio con otros, o su tema es otro, tiene otros temas principales. No estoy diciendo que no podemos hablar de cualquier otro tema. Mira, a mí me gusta el deporte y podemos hablar de deporte, podemos hablar de cualquier otro, de economía, podemos hablar de diferentes temas. No está mal que hablemos, pero el tema del Evangelio sale en nuestras conversaciones. Hablamos del tema de Jesucristo. Oh, hermanos queridos que me escuchan, yo les ruego al Señor que nuestro tema sea el Evangelio de Cristo. ¿Es el Evangelio de Cristo tu tema? Mire, hermanos queridos, ¿por qué debe ser nuestro tema? Mire, para muchos posiblemente este tema pareciera que es una locura, pero la realidad es que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1, 16 y 17. Ahora, 1 Corintios capítulo 1, el verso 18 nos dice: porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Oh, hermanos queridos, ¿sabe qué? Es ese poder que nos lleva a compartir el Evangelio de Cristo. Debemos estar compartiendo el Evangelio de Cristo. Nuestro tema. ¿Es ese nuestro tema, el Evangelio de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el Evangelio de Cristo? ¿Es nuestro tema? En estos días el tema principal posiblemente era el tiempo de la tormenta. Gracias al Señor que nos cuidó y pasó de largo, ¿verdad? Qué bueno, gracias al Señor. Pero el otro tema que está cubriendo nuestro pensamiento ahora es la política. Y no estoy diciendo que está mal, que todos como ciudadanos tenemos derecho a tener nuestra opinión. Perfecto, eso no está mal. Ahora, el Evangelio de Cristo toma un lugar importante en nuestra vida. Debe ser nuestro tema, el Evangelio de Cristo. Recordando 4 cosas que no debemos recordar que son nuestras. Ese es nuestro tema. Nuestro tema es el Evangelio de Cristo. Es nuestro tema, hermano. Tenemos que hablar de Cristo, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa para que usted y yo pudiéramos ir al cielo. Ese es el único que nos salva, Jesucristo. En Él no hay otra salvación fuera de Jesucristo. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos, sino en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo cambiaría la situación de nuestra isla si todos los creyentes o todos los que se llaman ser creyentes habláramos del Evangelio de Cristo? No es hablar de nosotros, no es hablar de lo que yo soy, no es hablar de lo que yo he hecho, no es hablar de lo que yo hago en la iglesia, es hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, es hablar de lo que Cristo puede hacer en la vida de nuestra gente en nuestra isla de Puerto Rico y a todos aquellos que nos escuchan. Por favor, es importante, nuestro tema debe ser el Evangelio de Cristo. En segundo lugar, hablamos, ¿verdad? Nunca dejaré, dice, no dejaré de recordaros estas cosas. ¿Sabe qué? Sí, sabemos que nuestro tema debe ser el Evangelio de Cristo, pero ¿realmente nuestro tema es el Evangelio de Cristo? Debemos evaluar nuestra vida. ¿Hablamos continuamente del Evangelio de Cristo? En segundo lugar, no debemos olvidarnos que nuestro empleo, la obra de Cristo. Oh, hermanos queridos, nuestro empleo, la obra de Cristo. El gobierno siempre está tratando de hablar de la economía, decir, ¿cuánto es el índice de desempleo? ¿Y cuánto es el índice de desempleo? Tantas personas que están desempleadas, tantas personas que no tenemos lugar para empleo, no hay empleo. Qué bueno, ¿verdad? Que en la obra de Cristo siempre hay empleo para todos, hay empleo para todo el mundo, hermano, hay una tarea para todos, hermano. Lo triste es que estamos viviendo con personas creyentes que no nos gusta trabajar para Cristo. Triste y lamentablemente lo tengo que decir, pero aquí lo que me está diciendo es que nuestro empleo es la obra de Cristo. Debemos emplear nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero para que sea la obra de Cristo compartida, predicada, ampliada, hermano. Si nosotros dedicáramos nuestro tiempo a la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe, hermanos queridos? Qué diferente sería nuestro tiempo.
sería un tiempo diferente, pero la realidad es que dedicamos nuestro tiempo a otras cosas. ¿Sabe? Hay en las farmacéuticas, en manufactureras, hay lo que se llama el premio para los mejores patronos. Y se miden, ¿verdad?, de acuerdo a salario, forma de trabajos, condición de trabajo y todas esas cosas, beneficios y ambiente de trabajo, ¿verdad? Todas esas cosas se miden para entonces sacar un premio del mejor patrono. Pero no hay mejor patrono que nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor compañía que usted pueda trabajar que no sea trabajando para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? A veces nosotros nos enfocamos en otras cosas. Voy a trabajar en esta compañía porque tiene un buen plan de un seguro médico. Tiene un buen plan de retiro. Y estamos pensando en esto porque queremos enfocarnos en esta parte. Pero nos olvidamos que no hay nada mejor que trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene el mejor plan de retiro, hermano. Es un retiro eterno para gozar con el Señor para siempre. Podemos trabajar arduamente en el Señor. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, hay personas, tenemos ejemplos en la palabra del Señor de personas que han dedicado su vida a trabajar para Cristo, y al punto, hermano, que están dispuestos hasta dar su vida. ¿Para qué? Para que la obra del Señor Jesucristo siga hacia adelante, hermano. Miren, Filipenses capítulo 2, el verso 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Extraordinario, Epafrodito ayudando, compañero, colaborador de Pablo, el mensajero, ministrador de las necesidades del. ¡Qué extraordinario! Cuando hablamos de esta persona, mira el versículo 30, ahí dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¡Qué extraordinario! Personas que han entendido que nuestro empleo es la obra de Cristo. Epafrodito estaba dispuesto aún hasta dar su vida. ¿Solamente para qué? Para suplir, para ayudar a qué, a que lo que falta se pueda hacer en la obra del Señor. A veces pensamos y queremos tener los mejores lugares, pero sabe que hay tantas cosas que se pueden hacer en la iglesia local, que usted puede ser parte de ese trabajo, y estamos haciendo para la obra del Señor. La palabra del Señor nos dice que todo lo que hacéis, hacedlo para el Señor, porque el Señor servís. No lo hagamos para los hombres, sino hacerlo para el Señor, porque Él nos dará la recompensa. Para el Señor servimos. Lo que usted haga para la obra del Señor, lo está haciendo para el Señor, no lo está haciendo para los hombres. Qué bueno, ¿verdad?, que el Señor nos enseña la palabra de Dios. Hombres y mujeres que estaban dispuestos para trabajar, habían entendido que su empleo era la obra de Cristo. ¿Sabe, hermanos queridos? Le estaba hablando que los mejores patronos, el mejor es en la obra del Señor Jesucristo. En Primera de Corintios capítulo 15 nos habla, hermanos, de lo que quiero hablarle a ustedes en esta mañana. Nuestro empleo es la obra de Cristo. Cuando vamos a Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oh, hermanos queridos, a veces podemos pensar: ay, lo que estoy haciendo para el Señor nadie lo ve. Ay, lo que está haciendo para el Señor, nadie me dice qué buen trabajo estás haciendo. Estoy trabajando para el Señor y nadie lo ve. Hermanos queridos, no se preocupe. ¿Sabe una cosa? Aunque nadie lo vea, el Señor lo está viendo. El Señor está viendo la obra que usted está haciendo. Siga haciéndolo. Siga trabajando para el Señor. No se canse de hacer la obra de Cristo. Es lo que debemos hacer. Podemos ser chofer de una guagua para buscar los hermanos. Podemos ser los que limpiamos en la iglesia. Podemos ser los que colectamos la ofrenda. Podemos ser los que pintamos, los que damos mantenimiento. Podemos ser lo que sea, hermano. Podemos ser maestros de escuela dominical. Podemos ser predicadores. Podemos ser lo que sea, hermano. La gente no lo ve. No se preocupe. Usted no trabaja para el pastor, ni para los hermanos, ni para la gente. Usted está en la obra del Señor. Usted está empleado en la obra de Cristo. Y a eso es lo que debemos estar dedicando nuestra vida. ¿Saben una cosa, hermanos? En Hebreos capítulo 6, el verso 10, nos habla de esto, hermano. Mire, hermano querido, lo que usted está haciendo para el Señor
no es un trabajo en vano. Usted está orando por hermanos para que sigan. Usted está compartiendo lo que usted sabe con otros hermanos. No deje de hacerlo, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¡Qué extraordinario, hermano! Quizás otro se olvide, quizás otro no le esté dando lo que usted dice. Ay, yo llevo tanto tiempo trabajando y nadie ni siquiera me dice, mira, qué buen trabajo, mira, qué extraordinario, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos queridos, no se canse de seguir trabajando para el Señor Jesucristo. Es nuestro momento de trabajar. ¿Sabe una cosa? El Señor no se olvida. Y dice, aquí vengo en breve. Y nuestro galardón conmigo. Él viene a darnos, a premiarnos. ¿Sabe una cosa? Él viene a premiarnos por el trabajo que hemos hecho. No se olvide eso. Él dice, no me olvido de vuestro trabajo. Así que nuestro empleo es la obra de Cristo. Es lo mejor que nos puede pasar, es trabajar para Cristo. ¿Usted es miembro de una iglesia local? ¿Qué está haciendo en la obra de Cristo? ¿O solamente llega y se sienta? ¿Está sentado en la banca y no hace nada más? Hermanos queridos, es momento de que usted comience a decir, no, espérate, mi empleo es la obra de Cristo. Yo estoy empleado y hay trabajo para mí. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesucristo dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Así que hay plaza disponible para usted. Hay plaza disponible para usted. Venga, trabaje para el Señor. Trabaje para Cristo. No deje de hacerlo. A veces pensamos, yo haría esto para el Señor, pero yo no creo que sea importante. Cualquier cosa que usted pueda hacer para la obra del Señor es importante. El Señor lo ve y lo va a premiar, hermanos queridos. No deje de pasar esto. Y yo estoy recordándole 4 cosas, hermano. Ya le he recordado 2. Número 1, nuestro tema debe ser el Evangelio de Cristo. ¿Es el Evangelio nuestro tema? En segundo lugar, nuestro empleo, la obra de Cristo. Estoy empleado, soy un empleado de la obra de Cristo. Estoy trabajando para la obra de Cristo. Yo tengo esto y no puedo hacerlo. Mire, usted no tiene que hacer lo que hace otro. Dios lo usa en usted en otra cosa. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo vino y dice que nos ha dado dones y nos ha repartido como Él quiso. Y a cada uno le dio, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Así que usted verifique qué es lo que el Señor quiere que usted haga y hágalo. Póngase a hacerlo para la obra de Cristo. Necesitamos personas comprometidas a trabajar en la obra de Cristo. Hay muchas cosas que hacer. A veces pensamos y comenzamos a decir, cómo está el mundo, mira para allá, y el mundo va de mal en peor. El mundo se está acabando. El fin está cerca. Sí, ¿sabe qué? Pero ¿sabe por qué está cerca? Porque hay gente que se supone que esté trabajando y no lo está haciendo. ¿Qué estamos haciendo para trabajar para el Señor? ¿Estás ocupado en la obra del Señor? ¿Sabe? Una de las cosas que le estaba diciendo cuando estaba el Señor Jesucristo estaba con los doctores de la ley y María y José lo estaban buscando. ¿Y dónde está? Dice, es menester estar ¿qué? En los trabajos de mi Padre, en la obra de mi Padre. Aquí es que debo estar. ¿Sabe una cosa? Así debemos estar nosotros. Es menester que estemos en la obra de nuestro Señor. Ahí es que debemos estar trabajando para Él. Hermano querido, mi deseo es recordarle que nuestro empleo es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. En tercer lugar, nos dice, vimos en primer lugar nuestro tema, el Evangelio de Cristo. En segundo lugar, nuestro empleo, la obra de Cristo. En tercer lugar, nuestro estudio, el conocimiento de Cristo. Nuestro estudio, el conocimiento de Cristo. Hermanos queridos, ¿cómo es necesario, hermanos, que nosotros estemos en la obra de Cristo? Es necesario que estemos hablando del Evangelio de Cristo. Pero ¿sabe una cosa, hermanos queridos? Es menester que estemos en nuestro estudio sea el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo. Hay un problema muy serio que tenemos hoy día. Y es este, hermano. Oseas capítulo 4, el verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, y yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una de las cosas que vemos hoy día, hermanos, es la falta de conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios.
De hecho, para tener conocimiento, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la Biblia, hermano. Tenemos que escudriñarla constantemente. Tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, profundizando en lo que son los temas doctrinales, hermano, lo que es la palabra de Dios. ¿Cuáles son los fundamentos cristianos? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales en las que nosotros debemos estar basando nuestra creencia, nuestra fe, hermanos queridos? Y sabe, dice que nuestro pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estamos en un tiempo donde tenemos un alfabetismo teológico. Un alfabetismo teológico. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los creyentes no están leyendo la Biblia. Sencillamente van un domingo y se sientan y lo que diga el que esté hablando allí lo recibimos. Porque habló bonito, porque lo dijo y eso es lo que yo creo. Ya está, y me voy por ahí, digo aleluya y gloria a Dios y sigo andando. Pero no me he tomado el tiempo para ir y verificar que lo que se está diciendo es correcto, hermano. Y lo tomo tal como lo está diciendo. Es importante, hermanos queridos, que nosotros podamos tener que podamos estar claro, hermano, que nosotros creemos la palabra de Dios. Mire cómo dice Hechos 17:11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sabe? Estas personas habían escuchado a Pablo y así las predicarle allá en Berea. Pero ¿sabe una cosa? Ellos fueron a la Escritura a corroborar si lo que ellos estaban hablando estaba de acuerdo a las Escrituras. Un problema que tenemos hoy día es que nuestro pueblo no corrobora por las Escrituras lo que están hablando. Es importante que usted que me está escuchando, lo que yo hable aquí, usted vaya a la Biblia y corrobórelo. Esto yo lo he dicho constantemente, pero se lo voy a recordar. Porque nuestro estudio debe ser el conocimiento de Cristo. Debemos conocer más a Cristo. Cuando vamos a los evangelios, vemos a Cristo en acción, hermano. Y podemos ver sus pensamientos, cómo Él piensa, lo que quiere, lo que quiere hacer, su propósito, su plan, hermanos queridos. Podemos entenderlo cuando leemos las epístolas, vemos Cristo explicado a nuestra vida. La doctrina se nos enseña para que podamos vivir de acuerdo a esa doctrina bíblica. Y es importante que todo aquel que se pare en un púlpito a predicar y usted lo está escuchando, usted vaya a la Escritura y corrobórelo. No lo tome por bueno. No lo tome por bueno. Tiene que corroborarlo. Una vez usted lo corrobora con la Escritura, lo que él dice, eso es lo que dice la Escritura. Y ahí me convenzo por la palabra de Dios. Pero usted debe estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué las personas escuchan y quieren lo que sea? Porque no estudian. Porque no estudian. La falta de conocimiento me va a llevar ¿a qué? A creer lo que me digan. Por no estudiar, por no tener conocimiento, voy a tener que a recibir lo que cualquier persona me diga. Lo que cualquier predicador hable porque hablo bonito y hace 4 cositas allí y usted le dice, mira, qué tremendo. Ay, eso me hace sentido. Ay, eso hace lógica. No, la palabra de Dios no es lógica, hermano. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y es lo que dice Dios, aunque esté en contra de su lógica. Aunque esté en contra de lo que yo pienso. Esa es la palabra de Dios. Y esa es la que debe ser ¿qué? Él dice que es nuestra guía de fe y práctica. Es la base para todo lo que nosotros hablamos. Hay personas que hablan mucha psicología y hablan muchas palabras bonitas, muchas palabras elaboradas, pero tiene que su esencia está vana, no tiene nada de palabra de Dios. Y es importante que nosotros vayamos y veamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que tenemos que crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Conozco al Señor Jesucristo, mientras pasa el tiempo sé lo que Él espera de mí. Estoy cada día estudiando su palabra para conocerle cada día más. Mire cómo dice Colosenses capítulo 1, el verso 1 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano querido, ese conocimiento de Jesucristo nos lleva a una práctica correcta. Un conocimiento sano de la palabra de Dios me lleva a una práctica sana. Por eso, hermanos queridos, sabe que cuando nosotros vemos prácticas
en las iglesias locales que no son sanas, sabemos que entonces su enseñanza no es sana. Cuando comienzan a meter cosas en la iglesia que no son parte de la palabra de Dios, usted sabe que hay falta de conocimiento porque están tergiversando la palabra de Dios y las personas la están recibiendo. Hay personas que te pasan declarando, declaro sanidad, declaro esto, declaro toda la palabra que se hizo en contra mía, maldición, que si eso yo la saco. Hermano querido, eso no lo dice la palabra de Dios en ningún lugar. Y toda la gente, amén, 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 amén. Hermano querido, eso no lo dice la Escritura. No hay tal cosa para el creyente, no hay una maldición para el creyente. Todo aquel que está en Cristo Jesús, el Señor nos ha rescatado de la maldición. El Señor se hizo maldición por usted y por mí. Y así hemos sido libertados del pecado, de la condenación y de la maldición del pecado, hermanos queridos. Somos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a tener una práctica correcta. Qué triste cuando vemos en las iglesias, hermano, lo voy a seguir diciendo, porque me apena, hermano, porque la gente lo que le gusta es que lo estén entreteniendo. Bailes y cosas que no están en la palabra de Dios. Ni siquiera la iglesia primitiva la practicaba. Pero nosotros lo queremos hacer en la iglesia. Y nos ponemos a bailar y a hacer cuanta cosa hay en la iglesia. Y dejamos la palabra de Dios al lado. No queremos ser confrontados con nuestro pecado. No queremos ser confrontados con nuestra falta de integridad, con nuestra falta de moral. No queremos ser confrontados con nuestro pecado, hermanos queridos. Y necesitamos el estudio, el conocimiento. Mientras más profundizamos en la palabra de Dios, más entendemos que hay cosas que debo dejar de hacer. Pero la continúo haciendo. Por lo tanto, entonces, mi estudio no es el conocimiento de Cristo. A la medida que yo conozco al Señor Jesucristo y conozco lo que Él espera de mí, yo comienzo a dejar de hacer cosas que antes hacía. No es porque el pastor lo dice, no es porque un hermano se lo diga, es porque usted está en el estudio de la palabra de Dios y comprende que está haciendo algo incorrecto. Hay personas que me dicen, mira, yo no voy a la iglesia porque no me hace falta ir a la iglesia. Pero estoy bien, yo estoy mejor que otras personas. La palabra del Señor, si usted está leyendo la palabra y la palabra de su estudio dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Me está diciendo, no es una práctica correcta de un creyente no congregarse. La práctica correcta de un creyente es congregarse. Así que cuando tengo ese conocimiento y entiendo qué es lo que el Señor espera de mí, me voy a congregar. Así que si usted dice que usted es un creyente y no se congrega, usted está faltando al Señor. Nuestro estudio, el conocimiento de Cristo, a la medida que yo conozco a Cristo y sé lo que Él espera de mí, hermanos queridos, yo voy a comenzar a hacer lo que Él espera de mí para hacerlo. Le estoy dando un ejemplo, hermano. Es un ejemplo, no es pero es para que usted vea, hermano, es para llevarlo a usted, hermano, a que usted vea dónde usted está o dónde yo estoy, qué yo estoy haciendo, qué estoy dejando de hacer. Hermanos queridos, nuestro tema es el Evangelio de Cristo. Cuando nuestro estudio es el conocimiento de Cristo, he entendido que mi tema es el Evangelio de Cristo. Cuando nuestro estudio es el conocimiento de Cristo, sé que nuestro empleo es la obra de Cristo y sé que debo estar trabajando para el Señor Jesucristo. ¿Estoy trabajando para Cristo? ¿Es mi tema el Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo dedico a estudiar la palabra de Dios? ¿Y cuánto de eso estoy aplicando a mi vida, hermanos queridos? ¿Cuánto estoy haciendo? Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe que se nos llama a crecer? No es a quedarme, ya yo me sé todo lo que necesito saber. Falso. Estamos constantemente creciendo, pero cada vez que aprendo algo nuevo, quiero algo más. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero saber más de Él. Yo quiero saber qué Él espera de mí cada día más. Yo quiero saber más de Cristo. Yo quiero conocer más a Cristo. Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Él dio su vida por mí. Él me ha rescatado de la condenación. Por lo tanto, yo quiero conocerlo cada día más. ¿Es mi estudio el conocimiento de Cristo? ¿Cuánto tiempo dedico con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedico a estudiar, a comprender más de la palabra de Dios? ¿Y cuánto de eso estoy aplicando a mi vida? Porque un simple conocimiento no me hace nada. Pero el conocimiento de Cristo genuino lleva a una vida transformada.
lleva una vida de hacer cambios para el Señor Jesucristo. No porque me lo pidió un pastor, no porque me están poniendo dogmas, no porque tengo que cumplir con esto, es porque mi relación con Cristo cada día es más íntima, más cercana al Señor Jesucristo. Recordando 4 cosas nuestras. Hemos recordado 3, hermanos. Nuestro tema debe ser el Evangelio de Cristo. Nuestro empleo, la obra de Cristo. Nuestro estudio, el conocimiento de Cristo. ¿Cuánto conocemos de Cristo? ¿Cuánto conoces al Señor Jesucristo? ¿Sabe? Podemos medir lo que conocemos de Cristo de cómo vivimos, de la forma en cómo vivimos. Podemos medir cuánto yo sé de Cristo en la forma que yo vivo. Podemos medirlo, hermano. Podemos medir con cuánto yo sé de Cristo en cuánto yo estoy haciendo, cuánto yo hablo del Evangelio, cuánto yo estoy haciendo para la obra de Cristo y cuánto tiempo yo le dedico a Cristo. En cuarto lugar, nuestra fuerza, el poder de Cristo. Nuestra fuerza, el poder de Cristo. ¿Sabe, hermano? La Biblia nos dice que nuestra lucha no es con sangre y carne. No es con sangre o carne, sino es espiritual, hermano. Es espiritual. Y es difícil que nosotros podamos vivir la vida cristiana por nuestros propios esfuerzos. La Biblia nos manda a que ser vestido con la armadura de Dios. Porque nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando usted está, hermano, cuando su tema es el Evangelio de Cristo, cuando su empleo es la obra de Cristo, cuando su estudio es el conocimiento de Cristo, y usted está viviendo para el Señor Jesucristo, seguramente va a tener oposición. Seguramente no se sienta incómodo, no se siente incómodo porque tenga oposición. Cuando tenemos oposición no es que estoy haciendo algo malo, lo más posible estoy haciendo algo bueno para el Señor. El enemigo de las almas no le gusta a un creyente activo. Ahora, si usted no tiene oposición, posiblemente usted es un creyente inactivo. Usted está sentado, usted está durmiendo en la hamaca. Usted está en una hamaca durmiendo, hermano. Esa es la realidad. Pero cuando estamos activos en la obra del Señor, cuando estamos trabajando para el Señor, siempre va a haber oposición. Nehemías tuvo oposición cuando quería edificar allá los muros. Esdras tuvo oposición. Y así vemos, el apóstol Pablo tuvo oposición. El mismo Señor Jesucristo tuvo oposición de los fariseos, hermano. Nosotros no somos mejores que nuestro Señor. Y vamos a tener oposición. Pero no podemos vivir la vida cristiana por nuestras fuerzas. Porque nuestra fuerza es el poder de Cristo. Efesios capítulo 6, el verso 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos queridos, nuestra fuerza viene del Señor. Nuestra fuerza, nosotros hacemos esto en el poder del Señor, con la palabra del Señor. Nosotros hemos sido, hermanos, ¿qué? Bautizados con el Espíritu Santo. Todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y tenemos la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor nos dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? El poder que recibimos no es para coger, levantar cosas y darle contra el piso a cosas, hermano. El poder no es para decir que tengo poder y ahora yo declaro esto, yo hago lo otro, hermano. El poder es para testificar de Cristo. Tal vez para que no tengamos ese temor. Mire, hermanos queridos, no hay temor. El Señor nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Nos ha dado ese poder para testificar, para ser testigos del Señor Jesucristo. Es importante que veamos, ese es el poder que nos está hablando. Y el poder que es del poder del hombre interior, que se fortalece cada día cuando alimentamos con la palabra de Dios, hermano. Efesios 3, el verso 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, hermano. El Espíritu Santo que está en nosotros es el que produce en nosotros el querer, como el hacer. Mire el versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, es ese poder que ha sido dado a todo creyente, no es a algunos.
No es a algunos, es a todos, hermano. Dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. ¿Saben? Y sabe que el Espíritu Santo ha venido sobre todo creyente. Dice que con un solo Espíritu hemos sido todos bautizados. Es ese poder que estaba en Pedro, que estaba en Pablo, es el mismo que está en cada creyente que ha recibido a Jesucristo como Salvador personal. Ahora, ¿qué pasa? Estamos tratando de vivir la vida cristiana bajo nuestro esfuerzo y bajo nuestro poder. Se nos hace difícil. O a veces podemos crear programas y estrategias en la iglesia para poder nosotros llevar el Evangelio de Cristo, para poder atraer personas. Estamos usando esta estrategia. Tenemos este programa para tener esto y poder ganarnos a estas personas. Tenemos esta estrategia para jóvenes, para niños. Y hermano, las estrategias no están malas. Lo malo es cuando sacamos a Cristo de la ecuación y creemos que por nuestro esfuerzo podemos hacer las cosas. Y la obra de Cristo no es por nuestro esfuerzo, es con el poder de Dios. Es en el poder de Dios. Dice que seamos fortalecidos con el poder en el hombre interior que nos ha sido dado por el Espíritu Santo que está en nosotros. La obra se debe hacer con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Debemos someternos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos. La palabra del Señor dice, ser llenos del Espíritu Santo. Debemos someternos a ser controlados por el Espíritu Santo para que la obra que hagamos, la hagamos en el poder del Señor Jesucristo. Esa es nuestra fuerza, hermano. Cuando tratamos de llevar el Evangelio, predicar por lo que nosotros creemos, o comenzamos a adornar el Evangelio, hermano, le estamos quitando. Dice que el Evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, no tengo que añadirle absolutamente nada, sino que dejar que el poder de Dios fluya a través de ¿qué? Del Evangelio, que es poder de Dios. Es Cristo encarnado, el Dios encarnado, se hizo hombre, muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí, que somos pecadores, que no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Y Él nos ha regalado la vida eterna cuando ponemos nuestra fe en la obra perfecta de Cristo. No solamente eso, sino que nos transforma, nos sella con el Espíritu Santo y ahora nos usa para que podamos llevar el Evangelio y ser colaboradores, embajadores de Cristo. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio a otros. Y ese es el poder que nosotros hacemos, ¿sabes? Cuando tratamos de hacer la obra cristiana por nuestra fuerza, nos pasa como le pasó a los discípulos cuando estaban pescando. Mire, tenía esta lectura esta semana y me cautivó muchísimo. Y me habló de mi vida. Mire esto, dice. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Le dijo Jesucristo a los discípulos. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado. ¿Sabe qué? Cuando dice no hemos pescado, ni uno, nada, no habían pescado nada. Estamos hablando de unas personas que eran ¿qué? Eran unos pescadores profesionales. Eran unos veteranos. Eran pescadores veteranos, conocían. Ellos habían ido al lugar donde sabe que se pesca, habían echado sus redes, habían hecho su estrategia, la habían trabajado, tenían su estrategia, la habían echado, hermano. ¿Sabe qué? La habían hecho a su fuerza, habían estado toda la noche, pero no habíamos hecho absolutamente nada. Y el Señor Jesucristo dice, boga mar adentro y echa vuestras redes. Y él dice, pero si lo hemos hecho toda la noche y no hemos pescado nada. Pero mire cómo el apóstol Pedro dice, mas en tu palabra echaré la red. Esto es lo que me está hablando de nuestra fuerza, es el poder de Cristo. Cuando nosotros hacemos la vida cristiana y el mensaje lo llevamos con el poder, mas en tu palabra echaré la red. Cuando hablamos con el poder del Evangelio, que es lo que Cristo quiere que hablemos, no lo que yo quiero hablar por mi fuerza. Dice que, mira esto, dice, más en tu palabra echaré la red. En el poder de Cristo, hermano. Dice que cuando echaron, dice, y habiéndolo hecho, echaron la red tal como Jesucristo le dijo, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Oh, hermano querido, cuando hacemos las cosas al modo de Dios, al modo que Cristo quiere que lo hagamos, más en tu palabra echaremos la red. Esa es nuestra fuerza, es el poder de Cristo. Oh, hermano querido, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí, porque pensamos cuando están las cosas buenas. Pero en todo momento, Cristo es el todo en todo, hermanos queridos. Nuestra fuerza es Cristo.
No podemos vivir la vida cristiana a nuestra forma. No podemos vivir la vida cristiana por lo que otros nos quieren imponer a hacer. No. Lo hacemos en el poder de Cristo. Qué bueno que el Señor Jesucristo nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, para que vivamos para Él. Oh, hermanos queridos, recordando 4 cosas nuestras. 4 cosas nuestras que debemos tenerlas claras en nuestra mente. Yo sé que las sabemos, yo sé que usted las sabe, pero se las tengo que recordar. Es lo que me dice la Escritura aquí cuando hablamos. En Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. No lo dejaré de recordar. ¿Qué? Que nuestro tema es el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto tiempo hace que el Evangelio de Cristo no es tu tema? Pues te lo estoy recordando, no te olvides, ese es el tema que debes tener. Te invito a que desde hoy ese tema sea el Evangelio de Cristo. Comienza hoy a hablar a todo el que usted vea hoy. Comience, hable de Cristo. Nuestro empleo, la obra de Cristo. ¿Qué estás haciendo en la obra de Cristo? ¿No estás haciendo nada? Te invito, comienza a trabajar para Cristo. Hay trabajo en el Señor. Aquí no hay desempleo, al contrario, la mies es mucha, los obreros pocos. Necesitamos gente decidida a trabajar para el Señor. Si usted está en una iglesia local, comience a buscar qué hacer para la obra de Cristo. Nuestro estudio, el conocimiento de Cristo. ¿Cuánto tiempo paso estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto conozco del Señor? ¿Cuánto estoy estudiando la palabra de Dios? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y en cuarto lugar, nuestra fuerza, el poder de Cristo. ¿Estoy tratando de vivir la vida cristiana por mi esfuerzo? ¿Estoy tratando de hacer las cosas por estrategias mías? En mi estrategia, yo voy a hacer esta estrategia. No. El Evangelio es poder de Dios. Y el Evangelio es a la forma de Dios. Qué triste que queramos cambiar eso, hermano. No puedo añadirle. Si a usted yo le hablo del Evangelio de Cristo y usted no lo quiere recibir, pues se lo ha perdido. Se lo ha perdido. Triste. Pero yo no lo voy a añadir. Mira esto. No. El Evangelio está perdido. Necesita arrepentirse. Y en Cristo hay salvación y quiere que todos se salven. Pero tenemos que arrepentirnos y mirar a la cruz y recibirlo como Salvador personal. Ese es el poder de Cristo. No hay otra forma de salvación sino es a través de Cristo. Usted quiere seguir su religión, usted puede hacerlo. Pero no diga que es cristiano ni que está haciendo las cosas por el poder de Cristo porque lo está haciendo a su forma. No. El poder de Cristo el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Nuestra fuerza, el poder de Cristo. ¿Estoy hablando con la autoridad de la palabra de Dios? ¿O estoy hablando por mi forma, mi inteligencia, mi sabiduría, mi conocimiento? Mi intelecto es tan tremendo, que soy tan bueno, ¿verdad? O me estoy sometiendo a la palabra de Dios y comparto solo lo que está aquí. Y le digo, esta es la única forma de salvación. Y esta es la única forma para vivir la vida cristiana. La fuerza de Cristo, el poder de Cristo, la armadura de Dios. Recordando 4 cosas nuestras para repasar lo que sabemos ya. Pero que esto nos ayuda a reafirmarnos en nuestra fe. Nos ayuda a evaluarnos dónde estoy en mi vida cristiana. ¿Dónde estoy? Tengo que evaluarme. ¿Es mi tema? ¿Es el Evangelio de Cristo? ¿Mi empleo es la obra de Cristo? ¿Mi estudio es el conocimiento de Cristo? ¿Mi fuerza es el poder de Cristo? Cosas que debemos evaluarnos y que podamos identificarnos con estas 4 cosas hoy. Ahora, si estas 4 cosas nos faltan, hermano, tenemos que hacer un ajuste en nuestra vida. Tenemos que venir al Señor y reafirmarnos en nuestra fe. Tenemos que venir a Cristo y decirle, Señor, necesito que tú me ayudes, porque mi tema no ha sido el Evangelio. Ayúdame a que ese sea el tema. ¿Sabe que mi empleo no ha sido la obra de Cristo? Tengo que trabajar para ti. Mi estudio ha sido estudiar tantas cosas. Leo de todo, pero no leo la Biblia. Tengo que comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y la otra cosa, estoy viviendo la vida cristiana por mi fuerza y no dejando que Cristo trabaje en mi vida. Que el Señor nos ayude, amigos y hermanos, para que esto sea una verdad en nuestra vida. Ahora, para que esto sea una verdad en su vida, amigo que me escucha, tiene que venir a Cristo.
Esto solamente es posible para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo estar en Cristo? Cuando lo recibo como mi Salvador personal. Cuando reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y le digo, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. En ese momento Él viene a su vida y desde ese momento usted es salvo. Y ahí en este momento usted puede comenzar a hablar lo que Cristo hizo en su vida, su tema, el Evangelio de Cristo. De ahí en adelante puede trabajar en la obra de Cristo. Comienza a estudiar, crecer en el conocimiento de Cristo y que su fuerza de ahora en adelante sea el poder de Cristo. Sea el poder de Cristo. Quizá usted me dice, no he recibido a Jesucristo y me gustaría recibir a Jesucristo en esta mañana. ¿Qué debo hacer? Ahí mismo donde usted está, puede hacer una oración. Esta oración, repítala conmigo. Como siempre le digo, la oración no salva. Pero si lo dice de lo profundo de su corazón, el Señor le salva. Dígale, Dios, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Creo que Cristo murió por mí y derramó su sangre para perdón de mis pecados. Yo creo que Cristo resucitó de los muertos. Yo creo que Cristo es el único camino al cielo. Y ahora voy a decir, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Salva mi alma. Amén. Si has hecho esa oración, yo te digo, eres salvo porque el Señor dice, todo aquel que cree tiene vida eterna. Tiene perdón, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres un hijo de Dios. Ahora, si usted está alejado y usted está ha escuchado el mensaje y dice, wow, mi tema no ha sido el Evangelio. Wow, mi empleo no ha sido la obra de Cristo. Mi estudio no ha sido el conocimiento de Cristo. Mi fuerza no ha sido el poder de Cristo. Estoy alejado del Señor. Te invito, esta mañana es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de renovar tus votos con el Señor. Renovar tu compromiso que hiciste una vez cuando recibiste a Jesucristo como Salvador personal. Quizás tú dices, yo me acuerdo cuando antes yo servía al Señor. Por favor, no debe ser eso ya algo del pasado. Debe ser, yo hoy puedo servir a Cristo. Quizás usted me dice, es que lo he hecho anteriormente y he fallado y no quiero volver a fallar al Señor. Ven, el Señor te espera con los brazos abiertos. Dios es un Dios de oportunidades, de primeras, de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. El Señor te espera. Ven, no te quedes alejado. Ven al Señor. Hay trabajo para hacer y el Señor te necesita. Ven a trabajar para el Señor. No te quedes atrás, no te quedes alejado. El Señor quiere que vengas acá. Puedes decirle, Señor, te pido perdón porque he estado alejado y mi tema no ha sido el Evangelio. Mi empleo no ha sido la obra de Cristo. Mi estudio no ha sido el conocimiento de Cristo. Y mi fuerza no ha sido el poder de Cristo. Te pido perdón, Señor. Quiero renovar mis votos contigo. Ayúdame, Señor. Quiero servirte nuevamente. Amén. ¿Sabe una cosa? Si ha hecho esto, el Señor lo ha perdonado, hermano. Y el Señor quiere que usted vuelva a trabajar para Él. Regresa a la congregación donde estaba. Regresa allí. Regresa con los hermanos. Te están esperando con los brazos abiertos. Ahora, si no tienen ninguna congregación donde reunirse, entonces le invitamos a la nuestra Iglesia Bíblica Bautista de Barceloneta. Venga con nosotros y le ayudaremos a seguir viviendo para Cristo. Si usted hizo esa oración, cualquiera sea para recibir a Cristo, para renovar sus votos, puede escribirnos 787-515-6623. 787-515-6623. El próximo domingo nos estaremos congregando, estaremos presencial en el templo. Si usted desea venir, llámenos para sacar espacio para usted. 787-515-6623. Nos gustaría verle. Puede venir, le estaremos buscando espacio, que haya distanciamiento. Tenemos todo el protocolo para que usted esté sano y salvo y vuelva a su casita de la misma forma. Estamos reuniendo un domingo sí, un domingo no. El próximo domingo nos estaremos reuniendo. Llámenos para anotarlo y hacerle espacio para usted, para que pueda venir. Gracias a todos los amigos y hermanos que nos han escuchado. Ruego al Señor que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Oramos. Padre querido, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias por tu palabra.
Te ruego, Señor, que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que lo escuchan. Te rogamos, Señor, que haya personas que hayan recibido a Jesucristo como Salvador personal. Y también que haya personas que quieran renovar sus votos contigo, Señor. Que todos nosotros seamos edificados, Señor, evaluando nuestras vidas, oh Señor Jesucristo, para que estas 4 cosas sean una realidad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidarnos de estas cosas. Gracias por la oportunidad que me das a recordarle a los hermanos 4 cosas que son nuestras, que deben estar siempre, siempre ahí, vigentes en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, nuevamente porque nos ayudaste, nos protegiste, Señor, de la tormenta, Señor. Gracias porque has estado con nosotros, porque nos cuida, porque nos protege, Señor. Te queremos, Señor, pedir por todas aquellas personas que están batallando hoy día con el COVID, que tú seas obrando en su vida, restaura sus vidas, Señor. Dale salud, pero sobre todo te pedimos por su alma, Señor, que puedan ser salvos, Señor. Nos encomendamos a ti en esta semana que comienza, a tu cuidado, Señor, a tu protección. Protégenos en nuestros trabajos, Señor, en los quehaceres del hogar, los trámites que tengamos que hacer. Cuídanos, protégenos, Señor, en la carretera. Bendice a los nuestros, Señor. Y que sea, Señor, que tu gracia sea cubriéndonos a cada uno de nosotros. Y es en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos. Amén, Señor. Y amén, y amén. Gracias a todos los amigos y hermanos que se han conectado para escuchar el mensaje. Ruego al Señor que haya sido de bendición para sus vidas. Gracias a todos los que han comentado, a todos los que comparten el mensaje. Y rogamos, ¿verdad?, que podamos alcanzar almas para Cristo y hermanos para que puedan estar envueltos en la obra del Señor. Gracias a todos. Será hasta el próximo domingo, si el Señor así los permite. Dios me los bendiga y que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.